Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo. Hoy nos acompaña Mariana Orellana. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Hola Jenny, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Si me permites, ahora voy a presentar tu currículum. Claro que sí. Para compartirlo con nuestros amigos que nos están viendo en vivo. El día de hoy, nuestro webinar se llama Envejecimiento Saludable y nuestra invitada de hoy es Mariana Orellana Aro. Ella es nutrióloga certificada por el CMN con maestría en nutrición clínica y especialidad en obesidad y síndrome metabólico. Es educadora en diabetes, presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos de Jalisco 2020-2023, CEO y fundadora de la empresa Leven Salud, Nutrición y Bienestar Integral, que ha brindado sus servicios a empresas como Coca-Cola, Hewlett Packard, Nike, IBM, Cisco, entre otras. Socio formador de Clínica Día Vital, autora del libro Nutrición Clínica Geriátrica, ya disponible en Amazon, Google Play y Apple Books. Actualmente es profesora de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral. Bienvenida. Adelante si gustas iniciar tu presentación. Muy bien, déjame compartir pantalla y ponerla. Ahí está. Perfecto. Pues muchas gracias, Jenny. Una vez más, gracias por la invitación, gracias también por la presentación y gracias a todos los que están conectados por estar viendo esta transmisión. Espero que sea un tema interesante para todos. Y bueno, creo que sí es interesante para todos porque realmente en estos tiempos cada vez toma más importancia el hablar del envejecimiento, el hablar del adulto mayor. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces, cada vez la punta de la pirámide, que es donde tenemos a los adultos mayores, pues se ensancha cada vez más, de manera que en un futuro no muy lejano, pues va a ser muy importante la cantidad de personas mayores de 60 años que vamos a tener a nivel mundial, ¿no? Hablando específicamente de México, el promedio de vida de México ha aumentado también significativamente. Actualmente es de 75 años. Entonces, imagínense las comorbilidades, las enfermedades que puede tener ya una persona a esta edad y lo que esto puede significar a nivel de salud pública si nuestros adultos mayores padecen enfermedades, ¿no? Por eso es importante, porque aquí la idea sería la promoción de la salud y la promoción de un envejecimiento saludable, precisamente para evitar que lleguemos a tener estos graves problemas donde tengamos mucha población adulta, pero ese no es el problema es que esa población esté enferma, ¿no? Estas son otras estadísticas también interesantes y son específicas de México. Hablamos de que 15.4 millones de personas, bueno, tenemos 15.4 millones de personas con más de 60 años, 1.7 millones de estos 15 millones viven solas, que esto también es un tema importante, la parte de la funcionalidad y la parte de la independencia. Y 7 de cada 10, que es el 69% más o menos, de estas personas que viven solas tienen algún tipo de discapacidad o limitación. Imagínense también la realidad que está viviendo el adulto mayor en México, ¿no? Un alto porcentaje vive solo y aparte no solo vive solo, sino que tiene discapacidades físicas y obviamente esto va a impactar en su calidad de vida, ¿no? Y va a ser una calidad de vida pues muy deficiente. Que por eso definitivamente hay que considerar el tema de hablar de envejecimiento y cómo lograr un envejecimiento saludable, porque cuando hablamos de salud, la salud va a ser este factor condicionante que represente al envejecimiento como una oportunidad o como una desventaja, ¿no? Es decir, no es malo o no está mal que la pirámide poblacional se esté invirtiendo, pero cómo estamos llegando a la vejez, porque ahí sí es donde podemos tener muchos problemas, que es lo que les platicaba en las estadísticas, ¿no? Imagínense llegar a los 70, 80 años, eso es una oportunidad definitivamente, ¿no? Podemos seguir siendo activos, podemos seguir dando muchísimo a la sociedad y eso estaría muy bien, pero imagínense llegar en una condición como esta, ¿no? En un estado donde no puedo caminar,
en un estado donde tengo muchísimas enfermedades, que tengo que tomar un montón de medicamentos y eso me trae muchos trastornos digestivos, me trae muchos trastornos también, o tengo muchos trastornos o déficit cognitivo. Todos estos problemas hay que considerarlos definitivamente y habría que orientar entonces a la nutrición geriátrica más al sentido de prevención que al sentido de querer aliviar estas situaciones cuando las personas o los adultos mayores ya las presentan, ¿no? Ya presentan los problemas. Y de aquí surge el término de envejecimiento saludable, que la OMS lo define como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la edad avanzada. Si analizamos esta frase, realmente es muy, muy poderosa porque nos está hablando que envejecimiento saludable no es no tener canas, no es no tener arrugas, no es llegar con un cuerpo escultural a los 60, 70 años. No estamos hablando tanto de una imagen externa, sino realmente estamos hablando de una cuestión interna y que se va a manifestar en nuestra capacidad funcional, que yo creo que los adultos mayores es de las cosas que más valoran, el poder ir solos al baño, el poderse preparar sus alimentos, el poderse dar una ducha solos, el poderse vestir solos, el no tener que usar un pañal, el poder tener capacidad de memoria, ¿sí? A eso se refiere la capacidad funcional, a habilidades físicas, habilidades mentales y habilidades sociales que le permitan a la persona seguir estando y conviviendo en un entorno social, en un entorno social y cultural. Y pues que esto no lo aísle, ¿no? Porque muchas veces vemos al adulto mayor como, bueno, es que es el viejito, entonces ya está encerrado, está en su cuarto, es decir, ya no lo integramos, de hecho, como parte de la sociedad cuando sí lo es. El problema es que al perder esta capacidad funcional, pues también pierde muchas capacidades para socializar, capacidades para seguir siendo productivo, capacidades de movimiento, ¿no? Y esto es lo que lo puede empezar a aislar y causa un problema también muy grave que no lo puse en las slides, pero es muy común en el adulto mayor, que es la depresión. De alguna manera, ¿qué quiero decir? Que todo está entrelazado. No podemos hablar de capacidad, de habilidades físicas, de habilidades mentales, sociales, no podemos hablar de demencia, no podemos hablar de depresión como cuestiones aisladas, sino que todas de alguna manera están relacionadas entre sí y tienen mucho que ver con la alimentación y con los estilos de vida. Entonces, aquí entra la pregunta más importante, ¿no? ¿Cómo ser una persona saludable con más de 60 años? Esto va dirigido tanto a profesionales de la salud como a personas que no sean del área de la salud, porque les decía, esto es de interés para todos. Lo podemos aplicar en nuestra vida, lo podemos aplicar con nuestros pacientes. Entonces, bueno, espero que esta información les sirva a todos los que nos están viendo. Algo que es importante es saber que, bueno, todos vamos a envejecer, eso es definitivo, pero lo que tenemos que buscar es la calidad del envejecimiento. Es decir, podemos envejecer como lo veíamos en la imagen, ¿no? Postrados en una cama, o podemos envejecer siendo funcionales, teniendo todas nuestras capacidades físicas, cognitivas, sociales y funcionando perfectamente dentro del entorno, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son los factores que influyen principalmente en la forma en que uno envejece? La parte biológica es sumamente importante y aquí vamos a hablar un poco de la genética, es decir, claro, los genes influyen, tenemos cierta o estamos predestinados a ciertas situaciones, sí, pero hay un pero que ahorita les voy a platicar, ¿no? Pero bueno, ahí entra todo lo biológico. La parte de la alimentación, ahorita también voy a profundizar en eso, ¿no? ¿Qué cosas y que están científicamente comprobadas promueven un envejecimiento saludable o por el contrario, promueven o decrementan la calidad de nuestro envejecimiento? El estilo de vida, que en estilo de vida entran cuestiones como el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de sustancias tóxicas y también, que es, en esto no voy a profundizar mucho por el tema del tiempo y porque nos da para otro webinar totalmente, pero es muy interesante la parte sociocultural. Hablar de la desigualdad, hablar de las oportunidades que tiene el adulto mayor, hablar del acceso a los servicios de salud desde las edades más tempranas. Todas estas cuestiones son cuestiones económicas, sociales y culturales y que por supuesto tienen también un impacto en la forma en que envejecemos. No es lo mismo una persona
que pudo tener un autocuidado, ¿sí? Que trabajó, que tuvo acceso a un seguro de gastos médicos mayores o a un seguro social, ¿sí? Que tuvo atención médica durante su niñez, durante su adultez. No es lo mismo a una persona que nunca tuvo servicios de salud, ¿sí? Que nunca tuvo el acceso a vivir en un ambiente de higiene, de inocuidad. Entonces, les decía, lo sociocultural es otro tema, pero por supuesto que también influye. Adentrándonos al primer tópico que decíamos, a la parte biológica, yo les comentaba, bueno, todos tenemos unos genes, esos genes ya traen una información de cada uno de nosotros y la genética influye en la longevidad, sí. Está científicamente comprobado que sí, y de ahí es donde se han hecho estudios donde se comparan ciertas razas o grupos de personas, ¿no? Y se ve cómo ciertos grupos tienden a ser más longevos, ¿no? Que otros. Mucho también se ha asociado a los estilos de vida y a la alimentación, pero también ha habido otras asociaciones que tienen mucho que ver ya con la raza y la genética de cada persona. Sin embargo, también estamos expuestos desde el día que nacemos, bueno, desde antes, de hecho, desde el vientre de nuestra mamá, estamos expuestos a factores ambientales. Y en factores ambientales no solo me refiero al tema de la contaminación ambiental, que también entra, por supuesto, pero también me refiero a la parte de la alimentación, a la parte de la radiación, todo a lo que estamos expuestos. Y esto impacta significativamente en la calidad del envejecimiento. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué impacta más? ¿La parte de la genética o la parte de los factores ambientales? Y aquí es donde surge un área que es la epigenética. Es sumamente interesante, muchísima investigación al respecto, de cómo los factores ambientales pueden o son capaces de modular la expresión génica. De alguna manera, lo que estaríamos diciendo es que esto que estoy señalando aquí, todo lo que es ambiental, tiene un impacto en esto. Entonces, tú puedes traer una información genética y, sin embargo, puedes encender genes positivos y apagar genes negativos para de esa manera controlar tu expresión genética y ahí entonces tu calidad del envejecimiento dependería en un 70% de los factores ambientales y en un 30% de los factores genéticos. No le estamos quitando peso a la genética, pero sí estamos diciendo que aún trayendo nosotros ya un código determinado, podemos influir sobre él. ¿Con qué? Con todas las cuestiones ambientales, donde entra, por supuesto, la alimentación y el estilo de vida, que voy a hablar de ello ahorita en las siguientes slides. Entonces, un tema que sería sumamente importante a partir de lo que acabamos de decir es el autocuidado de la salud. Si nosotros promovemos el autocuidado y nos responsabilizamos de nuestra salud desde antes de la edad reproductiva, o sea, realmente aquí lo ideal sería, les decía, desde el vientre de la mamá, que ahí pues dependemos de alguien más, ¿no? Entonces, desde el embarazo tendríamos que estar cuidando a esta nueva persona porque desde ahí hay un impacto para lo que viene a ser la edad adulta y la vejez. Habría que darle especial atención a esto y uno de los puntos más importantes, la alimentación. La alimentación está comprobado que ayuda a mantener las capacidades mentales y las capacidades físicas. Yo les di el concepto de la Organización Mundial de la Salud de lo que es un envejecimiento saludable y decíamos que es justo esto, ayudarnos a mantener todas estas capacidades después de los 60 años, ¿sí? Para ser completamente productivos e independientes. Entonces, la alimentación tiene un impacto sobre el envejecimiento saludable porque nos ayuda a mantener estas capacidades. Puse aquí 3 ejemplos de patrones que han sido muy estudiados en los adultos mayores: la alimentación basada en plantas, la dieta DASH y la dieta mediterránea. Todas estas tienen evidencia científica y ahorita les voy a mostrar lo más importante que arroja la evidencia científica de cada una de ellas y las bases de cada una de ellas que podrían formar parte de una alimentación saludable, tanto para el que ya tiene más de 60 años como para el que tiene menos y quiere trabajar en un envejecimiento saludable, es decir, que está trabajando en prevención y que está trabajando desde antes para la edad madura, ¿no? O para el futuro de su vida.
Aquí entonces, uno de los patrones que les decía son los patrones basados en plantas. Estos patrones básicamente es la dieta vegana, ¿sí? Donde nosotros tendríamos que consumir, y bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo hay mucho más, no les iba a poner obviamente todos los papers, pero de cómo sí hay mucha investigación, sobre todo en el deterioro cognitivo. La alimentación basada en plantas, su sustento es que todo lo que se consuma sea vegetal y tratar de eliminar los alimentos de origen animal. Eso también, Jenny, da para otro webinar, hablar de dieta vegana, porque hay formas de llevar una alimentación basada en plantas, no nada más es dejar de comer carne, huevo y ya, sino que hay una forma de hacerlo, pero bien hecho, ha mostrado beneficios en el retraso del deterioro cognitivo. Les decía, esta dieta básicamente que incluye cereales de grano entero, ¿sí? Aquí podríamos incluir el maíz, el arroz, la avena, el amaranto, la quinoa, por supuesto, excluir totalmente cereales refinados, cereales procesados, que casi todos estos vienen del trigo. No es que el trigo sea malo, sino que las harinas de trigo que ya consumimos vienen sumamente refinadas y por ende pierde las propiedades del trigo. Las legumbres, sí, que aquí es donde entran los frijoles, los garbanzos, las lentejas, la soya, forman parte de la alimentación basada en plantas, y aquí más o menos te ponen un plato, ¿sí? Simulando el plato del buen comer, pero basado en plantas justamente. Y bueno, hablan de que el medio plato debería de provenir de frutas y de verduras. Entonces, si se fijan, es completamente basado en plantas, es decir, basado en alimentos de origen vegetal. Y cuáles son las bondades de estos alimentos, porque obviamente todo tiene una raíz y es lo que habría que analizar. ¿Qué tienen estos alimentos que me dan estos beneficios? Bueno, por una parte, este tipo de alimentación es muy alto en fibra, ¿sí? Muy alto también en antioxidantes. Todo lo que vean ustedes colorido, entre más colores, más antioxidantes tiene. Y también pueden ser fuentes, sobre todo las oleaginosas, de ácidos grasos de buena calidad, que también ayudan mucho a la salud cardiovascular. Entonces, esa sería como la base nutrimental de las alimentaciones basadas en plantas, y tienen también mucho contenido en polifenoles, que estos polifenoles son los que se han asociado sobre todo al deterioro cognitivo. Son antioxidantes, están presentes en estos mismos alimentos y tienen capacidades, los polifenoles, de actúan sobre las enzimas, sobre todo en funciones de óxido, en reacciones, perdón, de óxido-reducción. Entonces es ahí donde obtienen un poder antioxidante. Hay otros patrones, como la dieta mediterránea y la dieta DASH, sí, que también se han asociado en adultos mayores con una mejor calidad de vida o con un envejecimiento saludable. Hablando del tema de la dieta DASH viene de las siglas en inglés, que es una dieta para ponerle alto a la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, esta dieta surge principalmente para tratar la hipertensión o para prevenir la hipertensión. Se basa en tener un bajo consumo de sodio, en un alto consumo de fibra, alto consumo de calcio. Son como las características nutrimentales de esta dieta, y las recomendaciones van a ser obviamente diferentes de acuerdo a cada persona, pero en términos generales serían incluir de 4 a 5 porciones de verdura al día, de 4 o 5 porciones de fruta al día, de 6 a 8 porciones de granos integrales no refinados. Incluye, aquí sí no es vegana, incluye alimentos de origen animal como los lácteos, pero leche y yogur desnatados, bajos en grasa, el pescado, las carnes magras o el pollo, que también podría entrar aquí, 2 porciones o menos al día, es decir, limita las porciones de origen animal, más no las elimina. Mete también legumbres, semillas, nueces, bastantes porciones a la semana, y las grasas y los aceites, que por supuesto prefiere las grasas vegetales versus las animales, de 2 a 3 porciones al día. Esto es más o menos la dieta DASH para los que no la conocían. Y su impacto, o lo que está en la literatura en cuestión de envejecimiento, habla de que reduce la prevalencia del síndrome metabólico. Síndrome metabólico es donde encontramos a las enfermedades como la diabetes, enfermedades como la hipertensión, las dislipidemias, toda la parte cardiovascular, la obesidad, ¿sí? Y también, bueno, el control de la hipertensión, de la presión arterial, que decíamos que es de lo primero que se empezó a estudiar de los beneficios de esta dieta. Más aparte, también hay investigaciones, sobre todo en mujeres adultas,
donde ayuda para el mantenimiento de la salud ósea, que sabemos que en la mujer, sobre todo al inicio de la menopausia y en la edad más avanzada, tienen riesgo, ¿no?, a tener problemas en los huesos, y por eso la dieta DASH también ha tenido asociaciones en prevención. Y les decía, esto va más orientado a la prevención que al tratamiento, aunque personas que ya padecen síndrome metabólico también se ven beneficiadas con este tipo de patrones de alimentación. Aquí lo que llama la atención, les decía, siempre analizar, bueno, ¿qué tiene esta dieta? Realmente no es que los patrones de alimentación o los estilos de dietas sean mágicos, es que tienen un sustento de nutrientes, tienen un sustento de fibra, antioxidantes, que es lo que realmente da las bondades. Si aquí analizamos, por ejemplo, el meter verdura, fruta, granos enteros, pues estás hablando de que es una dieta muy rica en fibra, muy rica en antioxidantes. Por supuesto que también vas a encontrar polifenoles, igual que en el otro patrón que analizábamos. Cuando piensas en productos lácteos bajos en grasa, en pescados, carnes magras, pollo, ¿qué estás ubicando? Pues que el consumo de grasa saturada va a ser más bajo en este tipo de dieta que en otros patrones, ¿sí? Entonces aquí la bondad sería baja en grasas saturadas. Y el incluir legumbres, semillas, nueces, almendra, cacahuate, todo este tipo de productos, grasas y aceites vegetales, pues te habla de que son grasas de buena calidad, de que van a ser fuentes de omega 3, al igual que el pescado, y es ahí entonces donde tú dices, ok, ya voy entendiendo por dónde es que esta dieta me da beneficios a la salud y promueve un envejecimiento saludable. Y por último, les decía, la dieta mediterránea, que también tiene investigación en la parte del adulto mayor, sobre todo muy orientado también a enfermedades cognitivas como es el Alzheimer. Y la dieta mediterránea, sus bases, pues es igual el aceite de olivo, que es prácticamente lo que promueven, las verduras, mucho vegetal, frutas, vegetales, el consumo de pescados, que también entra, y el consumo de semillas. Meten también cereales, promueven cereales integrales. Si se fijan, es muy similar, o sea, los tres patrones tienen muchas cosas muy similares, y esta dieta se ha caracterizado principalmente por ser muy rica en omega 3. Y el omega 3 está directamente asociado a prevención de enfermedades cardiovasculares o cardioprotectoras, y aparte también por tener un alto consumo de productos de origen vegetal, frutas y verduras principalmente, tiene muchos antioxidantes, y estos antioxidantes son los que se ha encontrado relación para la prevención del Alzheimer. Entonces, este es otro patrón que se considera dentro de los 3 mejores para hablar de un envejecimiento saludable. Encontré otro que se los estoy poniendo, no voy a profundizar mucho en este porque es muy similar a la dieta mediterránea, así que es la dieta MIND. Esta dieta surge precisamente el nombre por la cuestión cognitiva o por la cuestión mental, y bueno, cada vez hay más investigación de cómo también puede ayudar a reducir la incidencia de Alzheimer, pero básicamente es por el mismo contenido alto de alimentos antioxidantes, ¿sí? Aquí las bases de este patrón dietético, que de hecho lo pueden encontrar en la página de Clínica Mayo, es llénate con verduras, son cosas que ellos promueven, nueces como refrigerios o oleaginosas, cocinar con aceite de oliva, que aquí yo nada más haría la aclaración, lo ideal es consumirlo crudo, no usarlo para freír, y el pescado una vez a la semana. Son como cuestiones básicas de este tipo de dieta, y que les decía, ha sido asociada también con la cuestión cognitiva. Entonces, aquí me gustaría aterrizar toda esta información, porque si se dieron cuenta, todas tienen cosas en común, se parecen mucho, y eso es lo que hay que rescatar, porque a lo mejor de aquí varios me van a preguntar, oye, entonces ahora me tengo que volver vegano y comer alimentación basada en plantas, o ahora tengo solo que hacer dieta DASH, o tengo ya que hacerme solo dieta mediterránea e irme a vivir a Italia. No, ¿ok? Y quiero precisamente que por eso analicen estos puntos que serían como en los que convergen todos estos patrones dietéticos, incluyendo MIND. ¿En qué coinciden? Tienen muchos vegetales, entonces son dietas o patrones altos en alimentos vegetales, lo cual me va a dar muchos polifenoles, muchos antioxidantes, muchos nutracéuticos, que no me quise meter mucho a eso, y de eso Jenny es experta, ¿sí? Porque ahí entra otro tema que son los alimentos funcionales, pero a final de cuentas, el tener esta gran cantidad de alimentos vegetales, pues me va a promover salud, definitivamente.
Aparte que también tiene fibra, eso no lo puse, pero también es una dieta rica en fibra que también va a tener muchos beneficios a nivel digestivo, pero acuérdense que ya hay mucha investigación de cómo el intestino ya se considera incluso el segundo cerebro. Tenemos ahí un tema de microbiota y demás, entonces mantener un intestino sano tiene repercusiones no solamente a nivel mental, a nivel de nuestro cerebro, de las funciones cognitivas, sino tiene impacto básicamente en todos los órganos y sistemas. Entonces, la fibra, claro que también va a tener un papel muy importante en un envejecimiento saludable. Son dietas bajas en grasas saturadas todas, lo cual está asociado a prevenir el síndrome metabólico. Si nosotros logramos llegar a los 70, 80 años sin comorbilidades, sin enfermedades, imagínense, o sea, la calidad del envejecimiento, por supuesto que va a ser mucho mayor. Bajas en alimentos ultraprocesados, que esto también da para otro webinar porque hay mucha investigación de cómo los alimentos ultraprocesados afectan muchísimo a nuestra microbiota, afectan muchísimo a nuestras células, toda esa cantidad de aditivos, no solamente hablar de que son alimentos excesivos en azúcar y en sales, sino también que están llenos de aditivos que pueden traer muchos problemas a la salud. Entonces, estas dietas son bajas en aditivos, bajas en sodio, bajas en azúcar, y esto también pues disminuye la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Altas en omega 3, lo cual me da protección cardiovascular, más el efecto antiinflamatorio, que también tiene impacto en la prevención de muchas otras enfermedades. Y lo que les decía, altas en fibra. Aquí, hacer y recalcar, di no a los alimentos ultraprocesados. Les decía, este es otro tema porque hay que aprender a identificar cuáles son los alimentos ultraprocesados, porque prácticamente todo lo que encontramos en el supermercado es procesado. Sin embargo, no todo lo procesado es ultraprocesado, ¿ok? Entonces, sí habría que diferenciarlo. Un alimento ultraprocesado básicamente es el que tú lo volteas y parece la tabla periódica de los elementos, es decir, es básicamente puro aditivo químico y ya no tienes, o sea, es un pan, pero ya prácticamente no tiene harina, sino que tiene ácido no sé qué, sorbato quién sabe qué, glutamato no sé cuánto, colorante y ya no es pan, ¿no? Entonces, a eso se refiere realmente un alimento ultraprocesado. Les decía, esto da para otro tema, pero bueno, mi recomendación aquí sería lean las etiquetas de los alimentos. Recuerden que el primer ingrediente que viene en las etiquetas es lo que más contiene el producto y eviten aquellos alimentos que tengan más de 3 aditivos sintéticos. Ese sería así como súper resumen para no meterme tanto en este tema. Y ya para cerrar con la parte de la alimentación, ¿qué pasa si yo ya vivo con un adulto mayor o si yo ya soy un adulto mayor y tengo más de 60 años? Aparte de lo que les acabo de decir, ¿qué más tendría que cuidar? Importante cuidar el consumo de proteína, que el consumo de proteína en un adulto mayor se cubre con 1,5 taza de legumbres, 60 gramos de alimento de origen animal, pollo, pescado, 2 tazas de leche. Este es un ejemplo, no les estoy diciendo coman esto todos los días, sino que es un ejemplo de con qué alimentos y cantidades podrían ustedes o los adultos mayores lograr su requerimiento aproximado. Esto también va a variar dependiendo del peso del paciente, por supuesto, pero es un aproximado. Solo para decirles, no se necesita tanta cantidad de proteína para cubrir el requerimiento. Y sin embargo, sí es sumamente importante por el mantenimiento de la masa muscular, el mantenimiento también de la inmunidad, pero sobre todo haría mucho hincapié en la masa muscular por la cuestión de la funcionalidad. Que ahí tendríamos que también meter el ejercicio definitivamente, porque proteínas sin actividad física, de todas maneras el músculo puede empezar a decrementar. Los carbohidratos, esto les decía, son ya recomendaciones para los adultos mayores. En carbohidratos, pues ya vimos, ¿no? Frutas y verduras sería lo más recomendable. 3 porciones de verdura, 2 porciones de fruta como mínimo, esto de acuerdo a la Academia Nacional de Medicina, las guías alimentarias de aquí de México, y por supuesto evitar los azúcares refinados. El azúcar lo encuentras, o la glucosa, que si es necesaria, la encuentras en frutas, la encuentras en vegetales y la encuentras en cereales. Entonces no hace falta realmente añadir sacarosa, miel, mermeladas a nuestros alimentos. Los líquidos sumamente importantes para el adulto mayor. Se requiere por lo menos que tomen 1,000 mililitros de agua. Hago la aclaración, va a haber cuestiones patológicas que a lo mejor van a requerir una restricción del líquido, pero aquí estamos hablando de un adulto mayor sin ningún otro problema que demande esto como una nefropatía, ¿no? O una hepatopatía. Entonces, nada más aquí yo diría también tengan cuidado porque en el adulto mayor disminuye el reflejo de la sed.
Entonces es probable que nunca te pida agua o que nunca se acerque al garrafón porque no le da sed, pero eso no quiere decir que no necesite agua. Y los micronutrientes, que hemos hablado mucho de ellos, ahorita con el tema de COVID, también decirles que los antioxidantes mejoran la función pulmonar inmunológica. No estoy diciendo que previenen COVID, pero sí estoy diciendo que nos van a fortalecer, sobre todo al adulto mayor. Entonces, promover vitamina C, licopeno, vitamina E, selenio, que son potentes antioxidantes y que los pueden encontrar en 2 guayabas, en 3 jitomates, en un puño de almendras o en un trozo de 50 gramos de salmón. Sí, o sea, tampoco les decía es que tengan que comprar productos de otro lugar, tampoco es que tengan que consumir cantidades estratosféricas y lo pueden encontrar dentro de los mismos alimentos. La vitamina D, hay investigación de vitamina D ahorita hay muchísima y no solo en adulto mayor, sino en un montón de cosas, pero sí la quise meter como un punto importante, sobre todo por el tema del confinamiento actual y por el tema también de que muchos de los adultos mayores están encerrados, literal, ¿no? O se la pasan confinados a un cuarto, a una casa, que no le dé el aire. No, sí tendríamos que promover que tuvieran una exposición diaria al sol de 15 minutos, ¿sí? Para promover el tema de la vitamina D o evitar la deficiencia de vitamina D. Y en el estilo de vida, la actividad física, sumamente importante. Hay muchos estudios que comparan personas que fueron activas versus aquellas que no lo fueron, ¿sí? Y ven después el tema del envejecimiento en ambos grupos y los grupos que se mantienen o las personas que se mantienen activas durante su edad adulta o entre más rápido tú fomentes la actividad, o sea, esto sería ideal desde los niños, por supuesto, son adultos mayores que van a tener mayor independencia. ¿Por qué? Porque van a tener más funcionalidad. Son adultos que van a poder caminar con más facilidad, que van a poder hacer todas sus actividades con más facilidad, que la cuestión del movimiento, de la psicomotricidad, del equilibrio, se va a ver sumamente beneficiado y eso es lo que va a promover mayor independencia. Además del tema de la sarcopenia, que ese es otro tema muy común también en el adulto, que es esta pérdida excesiva de masa muscular y que compromete, por supuesto, la cuestión del movimiento, de la independencia y de la funcionalidad del adulto. Entonces, pues es un tema muy preventivo el promover ser adultos activos, ser jóvenes activos, ser niños activos, pensando en poder ser adultos mayores activos también. Y en estilo de vida, pues no podemos dejar de lado, por supuesto, tabaquismo, alcoholismo, que hablando del tabaco, sabemos que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. No va a ser lo mismo la calidad de vida de un adulto mayor con cáncer de pulmón que uno que no lo tiene, ¿sí? Y por otra parte, también tiene impacto en enfermedades cardiovasculares y reducción de la masa ósea ya comprobado. Entonces, pues promover no solo la alimentación saludable, sino también un estilo de vida saludable sería ideal para un envejecimiento saludable. En conclusión, ¿qué les podría yo decir? Que la respuesta a esta primera pregunta que nos hicimos, ¿cómo logro ser una persona con más de 60 años, pero ser saludable o tener calidad de vida? Creo que la respuesta va a radicar en la promoción y la adopción de los estilos de vida saludables desde la infancia. O sea, tendríamos que empezarlos a trabajar desde ahí y, como les digo, desde el embarazo, porque todo esto se empieza a gestar desde que estamos en el vientre de la madre. Y todo esto tiene que incluir correcta alimentación, actividad física, no estar expuestos a sustancias tóxicas, que por supuesto aquí también entraría el tema de los aditivos alimentarios. Y no, les decía al inicio de la charla, no me metí mucho al tema social, pero sí lo quiero dejar como conclusión para que ya cada uno lo medite. Promover un ambiente social de igualdad y de oportunidades para todos. Entonces, pues esa es mi conclusión. No sé si tengan alguna pregunta. Jenny, dejo el micrófono abierto para ti y para tu audiencia. Excelente, muchas gracias, Mariana. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de esta videoconferencia, de este webinar. Muchísimas gracias, creo que aprendimos varios temas interesantes y, como tú dices, da para más, o sea, cualquier tema es como podemos... Otro tema, otro webinar. Otro webinar, y por supuesto que nos encantaría que nos compartieras más en los próximamente en otros webinars. Con mucho gusto. Entonces, la mejor dieta es como alta en fibra, alta en vegetales, alta en omega 3,
baja en productos ultraprocesados? Porque aquí nos presentaste varias dietas y ¿cuál es la mejor? Dijiste, bueno, podemos rescatar los mejores ingredientes. ¿Cuál es la mejor para un adulto mayor? Justo esa, la que, o sea, yo no le pondría un nombre tal vez, sino que yo diría aquella alimentación que promueva esto, que tenga un contenido alto de alimentos vegetales, frutas y verduras, que tenga un bajo contenido de grasas saturadas, que sea baja o cero de alimentos ultraprocesados, que tenga un buen consumo de omega 3 y que también tenga la fibra como un elemento esencial. Que la fibra se cubre prácticamente por default si cubres esta parte de acá. Si tu dieta es una dieta rica en vegetales, automáticamente la fibra la cubres. Ok, excelente. Tenemos aquí algunas preguntas. Nos comenta Lucía, ¿en la dieta basada en plantas aconsejas algún otro suplemento además de la vitamina B12? La vitamina B12 sería la que no podríamos dejar de lado y en todas las investigaciones es la que sí podría traer, o sea, el no suplementar vitamina de B12 sí podría traer un perjuicio a la salud. ¿Por qué? Porque los alimentos de origen vegetal no tienen B12. Entonces ahí sí no hay de dónde agarrarla y necesitas forzosamente suplementarla. Por ahí hablaban también del omega 3, de que se podría suplementar omega 3. Sin embargo, hay muchos estudios y estudios bien hechos con una metodología confiable donde se ha visto que sí lo alcanzan a cubrir de productos de origen vegetal. De todas maneras, yo lo dejaría ahí como individualizar. Siempre este tema habría que individualizarlo, ver las necesidades de cada paciente y entonces decidir si se podría suplementar también omega 3. Pero ese sería otro que también yo pondría ahí entrecomillado. El tema del calcio y de la vitamina D también podría ser otro entrecomillado que se pudiera suplementar, sobre todo porque la alimentación basada en plantas no contempla los lácteos, ¿no? La alimentación vegana no los contempla, pero igual no en todos los pacientes se han visto deficiencias, entonces habría que individualizar la suplementación, pero sería otro que yo pondría ahí como en foco rojo, omega 3, calcio, vitamina D. Y bueno, el tema de los aminoácidos esenciales, que fue como lo primero que se le peleaba mucho a la alimentación basada en plantas o a la dieta vegana, era que no se cubrían los aminoácidos esenciales. Ya hay mucha investigación que si se saben combinar las fuentes vegetales, sí se logra cubrir con el requerimiento de aminoácidos esenciales. De cualquier forma, hay algunas proteínas veganas que también pudieran en algunos casos ser consideradas para suplementar en este tipo de pacientes, sobre todo también si son adultos mayores. Y el hierro. El hierro sería otro que también se ha visto que no es indispensable en todos los pacientes. Yo en lo personal tengo 2 pacientes veganos. Nunca han necesitado suplementación de hierro y siempre su hemoglobina, su hematocrito, todo está perfecto, pero vuelvo a lo mismo, habría que individualizar ahí, personalizar la recomendación, pero todos estos nutrientes serían como focos rojos a prestar atención y individualizar la recomendación de acuerdo a cada caso. B12, indispensable, esa sí o sí se tiene que dar. Perfecto. Nos preguntan por acá también, Diana Velasco, recomendaciones para el adulto mayor con enfermedades gastrointestinales. Aquí habría que ver qué enfermedades gastrointestinales tiene, pero las más comunes, quiero intuir que son esas. Es muy común que padezcan estreñimiento, es muy común que padezcan distensión, es muy común que padezcan colitis. ¿Por qué? Porque disminuye la secreción de ácido clorhídrico, disminuye también la secreción enzimática. Entonces, de forma natural, el envejecimiento conlleva a digestiones más lentas y digestiones más pesadas. Disminuye también la motilidad intestinal, suelen ser personas que están más sedentarias y todo esto influye. Entonces, quiero pensar que por ahí va porque es lo más común. Ahí, el tener un consumo elevado de vegetales va a ayudar. Cuiden también el consumo de agua porque mucha fibra sin agua sale peor. Entonces, cuidar el consumo de agua, promover el consumo de fibra a través de las fuentes vegetales que comentábamos, fruta y verdura principalmente, promover la actividad física, si son personas que están mucho tiempo sentadas, que no se mueven,
van a batallar mucho más con el tema de la distensión, del estreñimiento y del malestar digestivo. Podrían también, pero esa recomendación también habría que individualizarla, pero podría favorecer el uso de probióticos, por supuesto, que ayuden a la flora intestinal y eso también ayuda mucho a la digestión de estos pacientes. ¿Y qué otra recomendación te podría dar? La fibra que ya la comenté, pero tratando de que hubiera de las dos fibras, ¿no? Estaba pensando ahorita, por ejemplo, en la inulina. También creo que es una recomendación que habría que individualizarla, pero sí promover el consumo de las dos fibras. Hay una fibra que es como babosa, que es la que vemos en el nopal o en las pitayas, ahorita que es tiempo de pitaya, ¿no? Que es esta babita. Entonces, y hay otra que es leñosa, como la que vemos en el apio, por ejemplo, ¿no? Habría que promover de ambas fibras. Entonces, avena, nopal, pitaya, linaza, son alimentos que combinan ambas fibras y que pueden ser también benéficos para la salud digestiva. Más aparte, bueno, quitar las cosas que pudieran dar incomodidad. Hay un patrón dietético que ha sido muy investigado por la Universidad de Oxford, si mal no recuerdo, que es FODMAP. La pueden googlear, FODMAP, es F-O-D. Esa tiene muchísimos sustentos justo en temas digestivos. De hecho, la investigación que inició fue más para Crohn, o sea, para enfermedades muchísimo más pesadas, hablando en temas digestivos. Sin embargo, yo he tenido oportunidad de probarla en varios pacientes con colitis, con gastritis, con problemas menores digestivos y funciona bastante bien. Ahí hay que checar, por ejemplo, el tema de la lactosa, que esta paciente del que estamos platicando no tenga intolerancia a la lactosa o quitarle los lácteos puede ayudar a descansar. A veces quitar el gluten también puede ayudar, pero estas recomendaciones no me atrevería a generalizarlas porque va a depender de cada persona, ideas de qué cosas pudieran estarle afectando para que tenga ese malestar digestivo. Ok. Nos preguntan también, ¿qué libro recomiendas de nutrición en adulto mayor? El mío. Sí, justo acaba de salir. No es por recomendar solo el mío, pero es que hay muy poca literatura de nutrición orientada al adulto mayor, por eso sí me atrevo a recomendar este. Se llama Nutrición Clínica Geriátrica. Lo trabajé en colaboración con otro profesor del Tecnológico, el doctor Fernando Pérez Romero. Él es geriatra, entonces lo trabajamos en conjunto e hicimos ahí un clic muy armónico porque él tiene toda esta parte de la geriatría y la medicina y yo esta parte de la nutrición y bueno, ahí fue donde lo unimos. Nutrición Clínica Geriátrica lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Google Play y lo pueden encontrar también en Apple Books. Está disponible para Kindle y también pueden pedir la versión impresa y les llega a la puerta de su casa. Ay, perdón, Jenny, sonó como a comercial, pero pues sí les recomiendo eso, ¿cómo no? Claro que sí, claro que sí. Como dices, hay muy poca literatura, entonces, pues mientras más informados estemos, mejor. Nosotros también les vamos a dejar el link del libro para que lo puedan encontrar más fácilmente aquí en nuestras redes sociales. Hay otra pregunta por acá. Nos pregunta Lisette, ¿qué técnica o estrategia se puede aplicar para un adulto mayor que evita comer frutas y verduras? Híjole, ahí nos meteríamos a otro tema que es el tema de la modificación de la conducta. Es súper interesante y es la parte de las claves para tener éxito en los planes de alimentación, no solo en adultos mayores, sino en lo que se les ocurra. Porque yo puedo dar un plan hermoso, bonito, con todo lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Rico en fibra, bajo en grasa, omega y todo el rollo, pero si la persona no lo hace, ese es el verdadero reto. Entonces, hiciste una pregunta buenísima porque la parte de la conducta es de lo más importante. Hay muchas estrategias para lograr la modificación de la conducta alimentaria y hay muchas teorías. Está la teoría cognitivo-conductual, está la teoría de las etapas del cambio. Y todas estas, o la mayoría, tienen mucha investigación o han tenido investigación en el adulto mayor. De todas estrategias, ¿qué te podría yo recomendar? El control de estímulos es una buena herramienta, es decir,
es como irse más a la raíz de qué está causando que el paciente haga cierta cosa o no haga cierta cosa. Entonces, primero habría como que preguntarle por qué no le gusta la fruta y la verdura, por qué no come estos alimentos y irnos un poquito más hacia la raíz primero, antes de querer obligarlo o hacerse en la papilla o lo que sea. Entonces, bueno, a lo mejor eso nos da la idea de qué pudiéramos trabajar con la persona, porque pueden salir cosas interesantes del por qué no, y a lo mejor nos sorprendemos de que no le gusta porque le da flojera pelar el plátano o porque le da flojera partir la sandía, y a lo mejor ahí la solución es más sencilla de lo que pensábamos, ¿no? Y es simplemente dejarle ya el topper con la fruta picada y se la va a comer. Entonces, habría que analizar el trasfondo primero. Otra estrategia que podríamos utilizar en la teoría cognitivo-conductual podría ser, pues uno, el explicarle tal cual como a los niños, ¿no? El explicarle los beneficios de comer tal o cual cosa, el ofrecerlo en presentaciones diferentes que pudieran ser un poco más atractivas. Por ahí estamos en un proyecto que justo ahí está Lulú, que está conectada, que estamos enviando comida a un asilo y la receta que yo les proponía para la próxima semana son nuggets, pero no son nuggets de cajita, y son unos nuggets, por ejemplo, que en la misma receta mezclas manzana, ¿no? Si quieres se las pasamos, Jenny, la posteas ahí en tu página también. Entonces, buscar como alternativas de poder integrar la fruta o poder integrar la verdura o ese alimento que está rechazando en otras preparaciones que vienen disfrazadas, y eso sirve mucho para los niños también, y las aceptan mucho mejor, ¿no? Serían como algunos de los tips que pudiera yo darte, pero creo que ver la raíz del problema sería también interesante y nos podría dar más ideas de qué trabajar. Ok, excelente. Nos preguntan también qué se aconseja para un adulto mayor con diverticulosis y además tiene retención de líquidos por falla renal. Ándale, no, bueno, esa es una súper pregunta también de nutrición clínica. Lo mismo, digo, ahí yo tendría que ver primero los estudios de laboratorio del paciente para poderte dar un plan de alimentación muchísimo más acertado, ¿no? Porque si hablas de insuficiencia renal, pues hay que checar entonces cómo está su urea, cómo está su creatinina, o sea, hay que ver otras cosas, si no tiene anemia, que también es muy común en el paciente nefrópata. Entonces, así a ojo de buen cubero, hablando en términos generales, la diverticulitis, bueno, es un problema intestinal y la nefropatía es un problema del riñón. Hay que priorizar. Siempre cuando tienes 2, 3 o más patologías, tienes que dar prioridad a la que en ese momento esté más agudizada o le pueda causar más problemas al paciente. También por eso te digo, tendría que ver cómo está el paciente en cada una de las patologías, ¿sí? A lo mejor es un paciente nefrópata, pero realmente no tiene necesidad de restricción de líquidos. Si tiene la necesidad de la restricción de líquidos, se tiene que hacer, definitivamente, ¿sí? Y para el tema de los divertículos, ahí también habría que individualizar la recomendación, pero sería favorecer todo aquello que pudiera ayudar al buen funcionamiento digestivo. Sí, y va a depender también mucho de si el paciente trae diarrea, de si el paciente trae sangrado en heces, para también pensar a lo mejor en una suplementación. No me atrevería, te digo, a decirte exactamente, dale tantas calorías, dale esto, dale el otro. Sí tendrías que pensar un poquito más en otros datos del paciente, pero creo que ahí el tip que te puedo dar es priorizar, ver cuál es la cuestión más aguda en el paciente en ese momento, y eso sería lo que habría que atender. Y hay muchas veces que se puede atender todo a la par, o sea que realmente las dietoterapias no se contraponen unas con otras, y puedes atender al riñón y puedes atender también al intestino al mismo tiempo, sin estarlo. Yo creo que ahí tal vez la pregunta iba orientada también por el consumo de agua, ¿no? De que en una a lo mejor necesita más agua y en la otra te están pidiendo una restricción de líquido. Lo que sea más agudo. Si ahorita la prioridad, o ver otras alternativas, también está la opción del diurético, trabajar en el equipo multidisciplinario, checarlo con el médico para ver de qué manera podría no sacrificarse tanto el consumo de agua por la cuestión intestinal, pero no afectarlo por la cuestión renal. Espero haber contestado la pregunta con eso. Y si no, les dejo mi correo electrónico también, por esa vía podemos platicar más. Sí, por favor. Sí, yo creo que aquí, pues cada paciente, como tú dices, requiere una dieta individualizada, personalizada, ¿no? Porque no todos van a tener,
pues las mismas necesidades o padecimientos. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas para estos tiempos de COVID? ¿Cómo se pueden proteger? Me parece que... Hablando del adulto mayor, Jenny, Sí, específicamente. sí, del adulto mayor. Lo mismo. Justo di una charla en un seminario nacional que hubo de COVID y nutrición sobre COVID y adulto mayor. Y de toda la literatura que revisé, bueno, saber que falta mucho todavía por estudiar, no es una enfermedad muy nueva, pero de todo lo que hay hasta ahora y se revisó, bueno, ya se sabe y es bien sabido que no hay realmente un patrón de alimentación que vaya a evitar que te contagies por COVID. O sea, creo que eso ya también queda claro, ¿no? Por más que lleves una alimentación basada en plantas, una dieta DASH, una dieta mediterránea, comas súper bien, hagas ejercicio, te puedes contagiar. Es un virus sumamente contagioso, es un virus que muta, entonces si tú te expones a él, te contagias. La diferencia es, bueno, claro, cómo se va a comportar el virus dentro de ti o cuál va a ser el desenlace de la enfermedad, sí, eso sí podría ser un tema. Pero no hay nada que pueda prevenir, alimentario, que pueda prevenir el contagio. Entonces aquí, ¿cuál sería la recomendación? Mantener la salud pulmonar y la función inmunológica óptima en el adulto mayor y en todas las personas, que ahí fue donde mucho empezó a salir lo del redoxón y toma vitamina C. Realmente no hay necesidad de suplementar este tipo de vitaminas siempre y cuando sigamos más o menos las bases de lo que justo les acabo de mostrar. Entonces, Jenny, las recomendaciones serían las mismas: cuidar la hidratación, cuidar el consumo o promover el consumo de antioxidantes, de polifenoles. Por ahí les platicaba aquí en este slide de cómo a través de alimentos comunes y corrientes que podemos integrar a nuestra dieta diaria podemos mejorar la función pulmonar e inmunológica. Y esto, les decía, tiene una relación directa con el tema de COVID, ¿no? Que es a donde principalmente afecta. Entonces, las recomendaciones serían las mismas, Jenny. Muy bien, creo que hemos terminado este webinar muy interesante sobre envejecimiento saludable. Mariana, a nombre de Nutriye y nuestros aliados estratégicos, Bioemprendiendo, All Biotech y el Colegio Mexicano de Nutriólogos AC de Jalisco, te agradecemos tu participación. Agradecemos muchísimo tu tiempo y haber compartido tu conocimiento aquí a través de nuestras redes sociales. Estamos muy contentos de que te hayas dado tiempo, de que estés aquí, y te haremos llegar un pequeño detalle que es un diploma de participación en agradecimiento. Y pues nada, muchísimas gracias, Mariana. Ojalá nos puedas acompañar en próximas webinars, porque la verdad los temas que tú diste pues son sumamente interesantes y dan para más, como tú lo dijiste. Muchas gracias, Jenny. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer poder compartir y les dejo, si quieren, mi correo electrónico. Bueno, me ven también ahí en redes sociales, pero si no, mi correo electrónico es mnc, igual y lo pongo ahorita ahí en los comentarios del Facebook Live. mnc. Tú lo pones. Gracias, Jenny. M de mamá, N de niño, C de casa, punto, marianaorellana@gmail.com. Sobre todo, creo que hubo 2 preguntas que se pueden profundizar mucho más, que es la de la insuficiencia renal. Les puedo compartir información de insuficiencia renal o tratamiento en adulto mayor y de diverticulitis, y la de la modificación conductual. Creo que esas 2 preguntas puedo mandarles más información. Muy bien, claro que sí. Ya lo escribí, espero que lo haya escrito bien, mnc.marianaorellana@gmail.com. Sí, perfecto. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Mariana, nuevamente. Te agradecemos y pues nos vemos próximamente. A todos los que nos vieron en esta transmisión en vivo, les agradecemos por vernos, y ya les dejamos el correo en redes sociales. Que estén muy bien. Bye, bye.